buenas tardes con todas y con todos. La más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Oficina de Educación a Distancia. En esta oportunidad agradecemos su participación en esta actividad que tiene como finalidad presentar cómo gamificar en e-learning, que está a cargo del magíster David Cordero, a quien le doy la más cordial bienvenida y le cedo la conducción de esta sesión. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Ricardo. El tema que nos atañe hoy es conversar, debatir un poco acerca de el cómo se hace ese proceso de gamificación y learning. Un tema que está en auge, que a nivel de vanguardia y que en los últimos tiempos se han dado algunas aproximaciones de cómo ha migrado este espacio de gamificación en educación y en educación a distancia, que es educación virtual. Eh, el e-learning, como todo proceso de formación mediado por las TIC, busca de alguna manera favorecer la integración del conocimiento en la dinámica de vida de cada uno de los sujetos. Y propiamente el tema que nos atañe hoy, que es la gamificación, entendiéndose esta como la aplicación de estos principios, elementos propios del juego o de elementos, lo que es la teoría del juego, en un ambiente de aprendizaje, con el fin de influir significativamente en el comportamiento en este caso los estudiantes, de los participantes, así mismo como incrementar su motivación y favorecer la participación y la cohesión grupal de cara a miras unas metas de aprendizaje. Si bien es cierto que en un sentido general la gamificación se describe como un proceso que toma elementos del pensamiento del juego y su mecanismo para así atraer a los usuarios y hacerlos copartícipes de la construcción del conocimiento y llegar a la resolución de algunos problemas. Comentaba anteriormente que en efecto la gamificación, así como otras metodologías ágiles, no surgió pues en principio del campo educativo, surgió más bien del campo organizacional, del campo industrial, así como el Scrum, el Design Thinking, el Kanban, que de alguna manera buscaban medir estándares de calidad y hacer equipos más efectivos en la producción. La gamificación, por su parte, dentro de la rama corporativa, buscaba o busca incrementar los índices de motivación de los distintos colaboradores para así incidir categóricamente en mejorar los estándares de calidad de cada una de las organizaciones. De allí, pues, que fue ganando terreno en el campo educativo para influir en los estudiantes y volver un proceso de aprendizaje más acorde a los ejes de intereses de cada uno de los participantes. De allí pues que toma elementos de la teoría del juego para que este proceso sea más viable, sea más gratificante y más cooperativo pues, entre los diversos elementos que participan en un escenario de formación. Y pues tenemos como precepto pues, que de alguna manera la gamificación toma elementos de lo que es la teoría del juego como pues es básicamente la primera forma en que nosotros los seres humanos aprendemos, en la primera forma en que nos relacionamos, es decir, ese proceso de experimentar, de tratar, de innovar, es decir, como dice uno de el director de lo que es de educación de Microsoft, Alex Games, que el juego es inherente al ser humano y de allí pues que muy atinado que desde la educación inicial esa primera aproximación del proceso de enseñanza es a través del juego. Es decir, en la medida que aprendemos los colores, aprendemos los sonidos, aprendemos las vocales, es de una manera lúdica y por eso que de alguna manera sustentamos que el juego es inherente al ser humano. Y pues los juegos necesariamente se tratan de un proceso de entretenimiento o distracción. En el campo educativo, pues necesitamos valorarlo
como un plus, como una herramienta de persuasión que de alguna manera singular permite a los usuarios extender el mundo y ampliar la base de conocimiento. Y en sí favorecer una forma distinta de procesar la información. Sí, bien es cierto que los juegos han sido tradicionalmente vistos como una forma de entretenimiento, de pasatiempo, de una forma de recreación, pues actualmente también es cierto que se ha convertido una tendencia en diversos ambientes de aprendizaje, tanto formales como no formales, en el sector educativo como en el sector corporativo. Pues de alguna manera los juegos son más atractivos y adictivos y motivacionales, de tal manera que pueden ser empleados como una herramienta poderosa para moldear la conducta en el campo organizacional del colaborador, en el campo educativo de nuestros estudiantes. Y de allí pues que la gamificación toma estos elementos y unos que vamos a ir redescubriendo durante la sesión de hoy de la teoría del juego en su proceso de construcción de una estrategia atractiva y significativa para nuestro público objetivo. Pero bien interesante el que podamos atender esa diferencia entre los distintos conceptos que vienen relacionados en esta área, es decir, que entendemos por gamificación, que entendemos por juegos serios y que de alguna manera viene muy relacionado con lo que es el aprendizaje basado en juegos. Sí, bien, entonces continuamos acá un poco conversando en relación a lo que son estos tres elementos que fíjense, tan meramente relacionados y pareciera que fuese muy sensible la brecha que los separas, porque tienen muchos elementos en común. Y primero por ello tenemos lo que es la gamificación, que básicamente la entendemos en educación como ese proceso de incorporar elementos del diseño del juego para aprovecharlo en un contexto educativo. Esto no quiere decir que se trata de utilizar juegos en sí mismos, juegos per se, sino tomar elementos de sus mecánicas, tales como los puntos, la narrativa, la retroalimentación, el reconocimiento como factores que permiten enriquecer una experiencia de aprendizaje. Es decir, la gamificación no es el juego en sí mismo, sino que toma los elementos de la mecánica del juego para construir una experiencia de aprendizaje que sea favorable y que de alguna manera motive a los estudiantes a seguir ese proceso de construcción del conocimiento, ese grado de interacción. Por otra parte, tenemos lo que son los juegos serios, o su traducción en inglés lo que es serious game, que son esos juegos tecnológicos que están diseñados con un fin último, con una intencionalidad pedagógica para la que fueron creados y que muy a pesar de ello no pudieran ser utilizados en otros contextos, sino que vienen a dar respuesta al objetivo en particular al que fueron desarrollados. Son como esta especie de juegos de inmersión que busca colocar en una situación, llamémosle, una situación problema al estudiante o al usuario para que la pueda desarrollar y no buscas la concreción de la adquisición del conocimiento, sino más bien va moldeando un espíritu aptitudinal del cómo yo puedo relacionarme en un entorno similar. Estaba dentro del abanico de posibilidades que hay en la web. Está este juego de Dark Easy Doing, que es un juego de alguna manera diseñado en el cual los usuarios se colocan de alguna manera inmersos dentro de un problema, de un conflicto local, en este caso del conflicto de la localidad de Apur, de alguna manera que busca ayudar a esa población en cómo ir atenuando sus diversas situaciones. Asimismo hay otros juegos también de inmersión en la cual se basa como una simulación de
de estos personajes que debaten y disienten y argumentan en la ONU, en la cual está pensada para algunos grupos de bachillerato, en los cuales ellos pueden ir argumentando, debatir y disentir para así hacer como un proceso de simulación. Hay unos también que son un poco más carácter, digamos, recreativo, como en el caso, no sé si recuerdan los Sims, que es una especie de simulación que busca colocar en contexto a nuestro público para poder realizar una acción determinada. Y por última parte tenemos lo que son el aprendizaje basado en juegos. Y en este apartado, pues sí, de alguna manera el juego es el medio de inducción. El juego es el elemento transversal que atraviesa todo el proceso de aprendizaje. Y usualmente ya para este contexto pueden haber dos vertientes. Uno, que el profesor o facilitador utilice algunos recursos que ya se encuentren disponibles en la web, o que él, dentro de su habilidad y destreza, pueda construir algunos juegos atendiendo el tema en particular. Pero por lo general son juegos que ya existen y cuyas mecánicas ya están establecidas y que son adaptadas como material de estudio al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, acá se muestran algunas sugerencias. Yo sí recuerdo con mucho cariño algunas aplicaciones que utilizamos en contextos educativos formales, como es en este caso el Mili, el Sami, la casita del ratón, Cebran, que de alguna manera todo lo que es la colección de juegos educativos de Edumática Sistema, en la cual en sus diversos recursos hay para aprender el cuerpo humano, las vocales, las figuras geométricas, y así como este tipo de juegos hay adaptado a los distintos niveles, educación primaria, secundaria y educación superior. Entonces, dentro de este abanico hay en general una gran variedad de recursos en la web disponible para lo cual ya al docente simplemente le tocará explorar y cómo lo puede transversalizar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero por lo general ya está adaptado a algunos planes de estudio. Y bueno, aquí tenemos como una pequeña síntesis de estos tres elementos que están inmersamente relacionados, pero que a su vez tienen algunas diferencias muy puntuales, y a lo mejor por ser muy sensibles esas diferencias, asumimos como si fuese lo mismo. Entonces, por una parte tenemos la gamificación, que básicamente no es el juego, sino se trata de las estrategias didácticas que toma en cuenta el uso o los principios de la teoría del juego para motivar o favorecer aprendizaje. No propiamente son los juegos en sí mismos, sino toma como referencia las mecánicas del juego, como son las medallas, el reconocimiento, la retroalimentación, entre otras que vamos a ir descubriendo en la tarde de hoy. Seguidamente tenemos los juegos serios, que son estos juegos inmersivos basados en la computadora, con el fin de generar espacio de sensibilización con encuentro educativo y de colocar, por decir, al usuario en la situación en la cual él tenga que tomar decisiones, acciones para solucionar algunas situaciones particulares. Y por último tenemos el aprendizaje basado en juegos, que no es más que utilizar los juegos o videojuegos que ya han sido diseñados previamente y insertarlos como medio para favorecer el aprendizaje. Por cierto, al caso de cara a la línea gráfica que estoy utilizando, que básicamente las tres estamentos vienen orientados a atender el eje de interés del usuario. Y a propósito de la línea gráfica que estoy utilizando, que es un jueguito que bueno, es de uso común para los chicos hoy, tanto jóvenes como adultos, ya hay varias, están circulando, se están proponiendo varias, por una parte, estrategias gamificadas, utilizando los elementos del juego de Among Us, y por otra parte, hay juegos
interactivo, inclusive hecho en herramientas muy sencillas como PowerPoint, para enseñar a los chicos algún contenido en particular. Por allí he visto algunas presentaciones, algunos juegos, recursos interactivos hechos en PowerPoint con la línea gráfica Among Us para enseñar a los chicos las tablas de multiplicar. Entonces, es un elemento que es transversal a las tres posturas: gamificación, juego serio y aprendizaje basado en juego, que busca de alguna manera atender el eje de interés del usuario para así proponer una experiencia que atienda a su eje de interés y que a su vez impacte en esos procesos de motivación. Bien, entonces vamos a continuar con este apartado que me parece súper interesante, que tiene que ver con las bases para poder generar una estrategia gamificada. Y ello pasa primero por el filtro de conocer cuáles son esos elementos, en este caso de la teoría del juego, los elementos del juego que podemos resaltar y podemos rescatar para poder contemplar una estrategia gamificada. Lo primero tiene que ver con el tema de establecer las metas y objetivos. Generar un espacio para la motivación del jugador, un reto, una situación problemática, ayudar. Comprender el propósito de la actividad y en la cual el estudiante va a dirigir sus esfuerzos. Es decir, en las metas y objetivos es de alguna manera generar la mecánica que el estudiante, por medio de la cual el estudiante va a implicarse dentro del proceso de juego, es decir, cuál es la meta. Para ello ayuda también tener claro cuál va a ser la narrativa. Entonces, es decir, pero en este primer elemento tiene que ver básicamente con los preceptos de establecer cuáles van a ser los retos, cuáles van a ser las misiones, cuáles van a ser los desafíos, es decir, cuál va a ser la ruta, el camino por el cual el estudiante va a transcurrir para poder llegar a la meta, al fin último de la actividad gamificada. Para esto puede ayudar mucho también lo que es tener las diversas estrategias. Yo creo que para establecer las metas y objetivos favorece mucho el considerar cuál es la estrategia del camino, la ruta del héroe, el camino del héroe, es decir, cuál es la ruta que yo como usuario dentro de un elemento del juego, dentro de un elemento gamificado, voy a desarrollar para poder ir cumpliendo las diversas fases del juego, establecer las diversas misiones, los siguientes desafíos que me van a poder llegar a esa meta, que es convertirme en este caso en el ganador de la experiencia. Por otra parte, continuando pues, con estos elementos, tenemos las reglas, las cuales están diseñadas específicamente para ir delimitando el cómo se va a dar la experiencia del usuario en esta experiencia gamificada, en esta experiencia del juego. Estas reglas suelen ser en muchos casos muy intuitivas, son sencillas, claras y muchas veces son implícitas dentro de la experiencia del juego, la experiencia gamificada. Es decir, tiene que ver con el tema de reasignar restricción del juego, es decir, no puedo pasar a otro estamento, a un nivel 2, si no he cumplido con el nivel 1, el poder asignar roles de tiempo o de turnos a cada uno de los usuarios para que pueda interactuar, el cómo puedo ir ganando, perdiendo puntos, el cómo puedo contemplar las diversas circunstancias que me conlleven a lograr la misión de un juego. Por otra parte, tenemos lo que es la narrativa, y la narrativa es un elemento fundamental, muy importante, porque situar a los participantes en un contexto real, en la cual ellos, en ese contexto, pueden tomar ciertas acciones y pueden realizar diversas tareas en medio de la práctica. De alguna manera la narrativa inspira a los estudiantes a seleccionar un avatar, a seleccionar un personaje, a cómo desenvolverse en una situación o cuáles pueden ser los efectos de implicarse en una situación. Es como esa descripción
histórica o contextual en la cual el participante se va a relacionar. Ya más adelante vamos a verlo con un ejemplo, pero estos tres elementos, lo que es la meta, las reglas, la narrativa, rescato muy en lo personal la narrativa porque es poner en contexto al usuario, poner en contexto de alguna manera ir describiendo exhaustivamente cada una de las acciones que este debe desarrollar en el contexto en el contexto del juego, en el contexto de la experiencia gamificada. Por otra parte, tenemos que la libertad de elegir y después disponer es colocar en situación a los diversos jugadores, participantes, en la posibilidad de explorar diversas tomas de decisiones que le permitan avanzar en el juego, así como lograr diferentes maneras de lograr los objetivos. Esto de alguna manera favorece lo que es el pensamiento computacional, el comportamiento así de algoritmo del estudiante que conlleva, mira, si realizo esta actividad, cuáles son los beneficios, cuáles son los siguientes pasos, o si tomo esta decisión, qué elementos me pueden conllevar a poder seguir al siguiente nivel. Si no seguir al siguiente nivel, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta para corregir? Entonces, es colocar a los estudiantes en esa situación de poder tomar decisiones y que él mismo vaya redescubriendo las diferentes maneras o las diferentes posibilidades que le permitan ir avanzando en la experiencia. Es decir, ir descubriendo las diferentes rutas, las diferentes casillas, los diferentes modos que le permitan poder llegar a la meta, inclusive los diferentes recursos que puede utilizar en ciertos niveles de la experiencia. Entonces, sí, ciertamente, no todos los elementos de lo que hemos conversado, de lo que vamos a seguir conversando, tienen que estar presentes en la experiencia gamificada. Usted puede seleccionar los que más se ajusten a la intencionalidad pedagógica que usted desea para su grupo de participantes. Por este momento seguimos con los elementos de la teoría del juego que deben o que usted puede contemplar para su experiencia gamificada. Lo otro que tiene que ver con la libertad para equivocarse. Y todos tenemos presente que en nuestra experiencia de enseñanza y de aprendizaje, muchas veces aprendemos de los desafíos, muchas veces aprendemos de los retos, y por eso es que en una experiencia gamificada, en una experiencia de aprendizaje, debemos darnos la libertad para equivocarnos. Es decir, que el equivocarse no se convierta como un daño, un miedo irreversible para el estudiante, sino que sea una experiencia que les anime a seguir explorando y el cómo ir absolviendo las diversas circunstancias. Es decir, bien es cierto que en la teoría del juego, a través de los errores, de estos ensayos, se generan diversas estrategias que nos permiten ir reponderando la ruta a la cual nos puede llevar o orientar a la meta. Y bueno, en la teoría del juego, para esto se contempla que el estudiante puede tener múltiples vidas, puntos de restauración, reinicio del juego, número ilimitado de poderes, bonus trap, es decir, podemos establecer diversos elementos que le permitan al estudiante que a través del error pueda hacer uso de distintos elementos que le permitan reconduciendo y orientando el camino a seguir para llegar a la meta. El sistema de recompensa, si bien es cierto, es algo que es bastante interesante y que de alguna manera que todas las personas que participamos dentro de este tipo de experiencia, a nivel intrínseco recibimos este conjunto de reconocimientos, de recompensa, como una manera de motivación en la adquisición de nuevas habilidades y asimismo de tener nuevos recursos que motivan al estudiante a la concreción de ese sentimiento de logro. Es decir, las recompensas van orientadas a poder ofrecer a ese estudiante esa capacidad de reconocimiento, de decir, mira, lo estás haciendo bien, has logrado, de momento has ido logrando
las metas, y para ello pueden tener algunos recursos como monedas o recursos virtuales, vidas, acceso a campus restringidos, poderes ilimitados, entre otros. Seguidamente, dentro también de muy relacionado con el sistema de recompensa por las buenas prácticas, las buenas acciones del estudiante en la experiencia gamificada o en el juego, tenemos también lo que es la retroalimentación, que es ese feedback que en este caso se le suele dar a un jugador que está actuando bien sea de una forma correcta en la medida que va conduciendo al logro de sus objetivos. En muchas ocasiones esta retroalimentación se va dando al final de cada meta o al final de cada ejercicio. Asimismo, esta retroalimentación pueden ser pistas visuales, señalizaciones, respuestas, entre otras. Estatus visible, es decir, y mucho más cuando trabajamos alguna experiencia que viene atinando lo que es el trabajo colaborativo, en la cual todos los participantes pueden ir mirando el índice de avance en este caso de su persona con el resto de sus compañeros. Esto de alguna manera incide en el cómo yo como usuario podría generar reputación y credibilidad y reconocimiento ante mis grupos de pares. Y algunos elementos que favorecen el estatus visible son las insignias, los puntos de logros, el tablero de posiciones, que responde pues a ese modo de cómo se van midiendo los avances y estancamientos de cada uno de los usuarios dentro de una experiencia gamificada, dentro de una experiencia de juego. Tenemos la cooperación y competencia. Está también orientada hacia el trabajo cooperativo, o cuando tenemos una experiencia de trabajo colaborativo, que es animar a los estudiantes a aliarse, a comunicarse, a ponerse de acuerdo, a generar estrategias para poder llegar a un objetivo en común. Y para ello, pues, elementos tienen que ver con la conformación de equipos, gremios, áreas de interacción social, trueques, combates, y de alguna manera aquí también se busca favorecer esas herramientas de comunicación que permitan a los estudiantes ir generando una dinámica de mayor motivación en los desafíos para que cada uno de los equipos pueda hacerlo mejor en relación a sus oponentes. En las restricciones del tiempo, aquí se introduce pues con precisión la cuenta regresiva como un elemento que puede generar presión y puede ayudar a los estudiantes a generar un esfuerzo mayor para poder resolver las diversas tareas en un periodo de tiempo determinado. Cuenta regresiva, obtener beneficios por realizarlo en el tiempo previsto. El progreso primero se basa en lo que es el andamiaje, es decir, el poder construir una estructura que permita a los estudiantes poder organizar diversos niveles y categorías con el propósito de ir dirigiendo su avance y asimismo ir desarrollando esa zona de desarrollo próximo. Es decir, si estoy en un nivel de conocimiento, a través de esta experiencia, cómo poder midiendo mi progreso y hacia dónde poder llegar mi meta. Es decir, un poco allí concretarlo a los estudiantes que pueden tener de sus posibilidades, pueden escalar unos peldaños más. Tenemos los elementos sorpresas, que se busca incluir pues elementos de manera aleatoria, inesperado en la experiencia del juego, con el fin de ir motivando a las diversas personas involucradas en el juego. Asimismo, se contempla pues las recompensas, eventos especiales, el desbloqueo por niveles, entre otros. Bien, llevamos a otros elementos. Primero tenemos, en el cuadro anterior, tenemos algunos elementos de la teoría del juego que pueden estar presentes en nuestra experiencia gamificada. Ahora bien,
¿qué recursos podemos contar para poder generar una experiencia? Lo primero que debe tener previsto es que para diseñar una experiencia gamificada tiene que tener su lienzo de gamificación. Y el lienzo de gamificación no es más que aquella plantilla o que el guión instruccional en el cual usted va como profesor, como persona responsable de recursos humanos, va contemplando cuáles son los elementos de la teoría del juego y los componentes y los diversos recursos que va a usted tomar en cuenta y el cómo van a interactuar para usted poder construir su experiencia, es decir, cuál va a ser la mecánica, cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser la línea gráfica y el sistema de recompensa y el cómo se van a dar la interacción y el comportamiento de los diversos jugadores en esta experiencia. Es decir, antes de pasar al proceso de diseño, pasar por un proceso de construcción, de estructura de la experiencia. Y bien, aquí podemos recomendar algunas herramientas, por ejemplo, para utilizar imágenes. Tenemos Backmaker, que es una herramienta diseñada por el Tecnológico de Monterrey, en la cual favorece al estudiante usted puede utilizar con el estudiante para poder hacer distinciones, imágenes, detalles con los estudiantes, de tener un banco de recursos que le permita generar una experiencia muy atractiva con los estudiantes. Asimismo tenemos esta otra herramienta que es gratuita en línea, que tiene que ver con el rol del docente para otorgar insignias, logros y niveles de competencia en los estudiantes. Para gestionar actividad tenemos Flashcard, Reality, que son herramientas que permiten la creación de un contenido y seguimiento a los estudiantes. Y tenemos algunas herramientas que tienen que ver con el modo y cómo incorporar el aprendizaje basado en juego. Asimismo, tenemos algunas otras herramientas que permiten tener una interacción un poco más real y en tiempo síncrono, una experiencia de tiempo que pueden utilizar tanto en e-learning como a nivel presencial con los estudiantes, en la cual el docente puede plantear un diverso abanico de consignas, de interrogantes para poder ir escalando en una dinámica de juego. Kahoot, que es bastante popular en el mercado. Socrates, que también es una herramienta muy similar a Kahoot, que le permite al docente poder establecer diversas preguntas para poder interactuar y debatir con los estudiantes. Preguntas de verdadero y falso, de selección, de pareo. Es decir, el profesor tiene un abanico de posibilidades aquí que puede utilizar esta misma herramienta que les compartí hace un ratito, pudieran utilizar en este tipo de experiencias. Bien, voy a mostrar un ejemplo para que podamos ir mapeando estos elementos claves que les comentaba, o sea, lo que es la narrativa, la dinámica, lo que es los escenarios. Ok, fíjense, este es una especie de juego interactivo que fue creado con una intencionalidad gamificada, pues, entonces, un poco integral, porque combina los elementos que hemos visto en la teoría del juego con elementos propios para generar una experiencia gamificada. Entonces voy a reproducir acá. Fundamentos del pensamiento sofista. Haz clic en el botón Iniciar para continuar. El sofista era considerado experto en retórica, un sabio que, gracias a sus conocimientos, podía educar a la gente. Para resolver este material con éxito, previamente deberás visualizar el video El pensamiento de los sofistas y leer el texto El pensamiento de Protágoras.
Conviértete en un maestro sofista alcanzando la cima del conocimiento. Para ello tendrás que responder 9 preguntas, escogiendo las alternativas que consideres correctas. Entonces ves que previamente, entonces el primer elemento que vemos de la teoría del juego presente en esta experiencia gamificada es la narrativa, es decir, el coloco a los estudiantes en contexto. Es decir, esta experiencia estaba pensada para un curso de filosofía, pero bueno, coloco a los estudiantes en contexto, que bueno, está pensado en lo que es la Grecia antigua, un poco para poderte relacionar con la temática, tendrías que explorar estos saberes previos que tienen que ver con los sofistas. Entonces, de alguna manera, ya la narrativa va poniendo en contexto a los estudiantes y seguidamente va a ir describiendo cuáles son las acciones que éste debe tomar para poder llegar a la meta. Entonces, continúa. Comenzarás por la base de la montaña con la pregunta número 1. Y en todos los casos, será necesario responder cada enunciado para poder llegar a la cima. Entonces, en este apartado, entonces podemos ir visualizando que aquí seguimos con el tema de la narrativa, pero también de alguna manera nos va indicando cuál es la mecánica del juego, es decir, qué es lo que el estudiante debe hacer para poder llegar a la meta. Y a propósito, digamos, como línea base se hace, o como idea clave para lo que es la experiencia gamificada, se hace lo que es el camino del héroe, es decir, tengo que ir llegando a una serie de pasos. En este caso, la actividad consistirá en responder algunas preguntas que le permitan al estudiante poder llegar a la meta, a la cima de la montaña, para poder convertirse en un maestro sofista. Entonces, de esa manera, por allí va lo que es la mecánica del juego y la narrativa. Selecciona el personaje y escribe tu nombre para continuar. Para seguir poniendo en contexto, entonces un poco aquí viene otro elemento que tiene que ver con los escenarios, implicación de los estudiantes con un avatar, con un personaje. Entonces primero puedo colocar mi nombre y puedo seleccionar un personaje, justamente del personaje que seleccione, y le doy continuar. Para comenzar el ascenso a la cima del conocimiento, dirige el personaje a la base de la montaña. Aquí viene el primer reto, que para el primer nivel de desbloqueo. Si recuerdan que anteriormente, cuando conversamos de los elementos de la teoría del juego, para poder ir desbloqueando los diversos niveles, para el futuro debo responder correctamente en una pregunta. Para desbloquear el primer nivel debo desplazar mi personaje hacia la base de la montaña. Como pueden ver. Reto 1. Esta es la pregunta que debes responder. Marca la opción que consideres correcta. A ver. Ok. Fíjense, aquí viene el tema de la retroalimentación. Por el atinar en alguna de las interrogantes, me hace el feedback, me hace la retroalimentación muy bien, y me hace el pequeño feedback de caso de la respuesta. Muy bien, has completado el reto 1. Bien, como pueden ver, un poco dentro del marco de la experiencia, pueden ver que en la parte superior está lo que es el avatar del personaje que es seleccionado, y el nombre del usuario. En este caso le da un poco de pertinencia y de motivación al seguir escalando. Reto 2. Los sofistas se encontraban en plenaria discutiendo sobre la sociedad y su principal actividad. Entonces se plantea el reto. Entonces el personaje debe, en este caso el estudiante debe seleccionar cuál es la respuesta correcta. Correcto. Excelente. Has completado el reto 2.
Muy bien, se desbloquea. Reto 3. El gran maestro sofista tiene un pergamino para sus estudiantes. Haz clic para conocer qué contiene. Esta es la pregunta que debes responder. Marca la opción que consideres correcta. A ver. Incorrecto, en este caso respondí de manera incorrecta. Me da, recuerden que en la teoría del juego les comentamos libertad para equivocarse. De alguna manera aquí está presente, es decirte el error. Bueno, me indica que no es correcto, debes saber que encontrar las contracciones, me da lo que es la pequeña retroalimentación y me da la oportunidad para volver a intentarlo. Se puede tomar otra de las interrogantes, en este caso es la atiné, fue la correcta, y pues de igual manera me da el feedback, me da la retroalimentación y me permite desbloquear el nivel para continuar al siguiente. Enhorabuena. Has completado el reto 3. Reto 4. Para continuar ascendiendo, arrastra las ideas pregonadas por los sofistas que consideres correctas hasta la corona de Seguimos con laurel. el tema de la narrativa, tomando elementos del contexto histórico, colocando el estudiante en una situación en la cual tiene que analizar, tomar una decisión para poder desbloquear el nivel. En comparación con los ejercicios anteriores, que veíamos que eran unos ejercicios de selección, para este reto 4 se amplía lo que es el grado de dificultad y se le solicita al estudiante o al participante el tener otra experiencia, otro tipo de ejercicio que es de arrastre. En este caso, buscamos las respuestas correctas. Ok, vamos a hacerlo de manera incorrecta, fíjense. Si respondo de manera incorrecta, me manda el feedback, la retroalimentación me da la oportunidad para volverlo a hacer. Reto 4. Para continuar ascendiendo, arrastra las ideas pregonadas por los sofistas que consideres correctas hasta la corona de laurel. Y en este caso sí respondemos de manera correcta. Respondí de manera incorrecta, sin embargo, me hace una exhortación y me hace la retroalimentación, de tal manera que el estudiante en próximos intentos pueda hacerlo de manera correcta. Pero, sin embargo, a pesar de esa exhortación, que ya, por ejemplo, para este ejercicio es incorrecto de dos formas, pero, sin embargo, me da la motivación de poder desbloquear el nivel y continuar al estadio Muy bien. superior. Has completado el reto 4. Reto 5. El gran maestro sofista está edificando la columna de afirmaciones relacionadas con el conocimiento. Ayúdalo arrastrando las opciones que consideres correctas. Ok, acá construimos el muro, sigue en contexto con la narrativa, indicando qué es lo que debe hacer para poder llegar a la meta, para poder desbloquear este nivel y llegar al siguiente. Muy bien, correcto. Enhorabuena, has completado el reto 5. Hace la recompensa al estudiante. Reto 6. Ayuda al gran maestro a guardar las 3 interpretaciones de la frase "El hombre es la medida de todas las cosas" que consideres correcta en el baúl. Seleccionamos acá. Ok, le atinamos a las 3 correctas. En este caso, igual que el efecto del ejercicio Muy anterior, bien, has completado el reto igual que al 6. nivel del ejercicio anterior, si comete un error a la primera opción, me hace el feedback con una recomendación general, una retroalimentación general. Reto 7.
Para continuar ascendiendo, debes responder a la pregunta seleccionando la opción que consideres correcta. Okay. Correcto, bueno, la tiene la primera, me hace el feedback, desbloqueo el nivel. Excelente. Has completado el reto 7. Reto 8. Ayuda al gran maestro. Arrastra la opción que consideres correcta al muro de Protágoras. Si no recuerdo la respuesta, bueno, me manda el feedback que son incorrectos. Ok, hasta que le atino la opción correcta y me permite continuar. Muy bien. Has completado el reto 8. Reto 9. Para culminar tu ascenso a la cima del conocimiento y convertirte en un maestro sofista, debes arrastrar hacia el jarro las varas con los fundamentos de la doctrina pedagógica de Protágoras. Incorrecto. Reto 9. Para culminar tu ascenso a la cima del conocimiento. Ok, entonces igual que el ejercicio dentro de la mecánica del juego, quiero que contemplen esto. Yo puedo limitar al estudiante y que al responder incorrecta la primera vez, le mando un feedback, le mando un mensaje de, bueno, no es la respuesta correcta, vuelvo a intentar. Si al responder por segunda vez, la mecánica del juego, tú puedes estructurarla que reinicie el juego. Pero sin embargo, para efectos de este ejercicio, le damos una segunda retroalimentación, un segundo feedback, en el cual se tiene previsto indicarle al estudiante cuáles son las respuestas correctas, pero no en un tono de recuerda, porque obviamente ya el estudiante pasó por toda una experiencia de un poco de ir adquiriendo el conocimiento, y a través de esta exhortación pues le permite... Enhorabuena. Has completado todos los retos y culminado tu ascenso a la cima del conocimiento, convirtiéndote en un maestro sofista. Y bien, llegamos ¡Felicidades! Has culminado tu ascenso a la cima del conocimiento, convirtiéndote en un maestro sofista. Y bien, llegamos al final, en el cual ya el estudiante o el usuario llegó a la meta en la cual pues convertirse, para efectos de este ejemplo, en un maestro sofista. Bien, tenemos otro ejemplo por acá. A ver, vamos a mostrarlo por acá. En este caso... bueno, muchos de nosotros hemos visto la película de Quién quiere ser millonario, hemos visto el programa de televisión en el cual la mecánica del juego consistía en ir desbloqueando una serie de preguntas, y en las medidas que ibas desbloqueando una serie de preguntas, ibas adquiriendo, para efectos de este juego, una cierta cantidad de puntos. Entonces, básicamente, de eso consta la mecánica del juego. Y pues la narrativa un poco va indicando al estudiante cuáles son los saberes o las interrogantes que él debe contestar para poder ir adquiriendo esta puntuación. Entonces, para este efecto me hace la pregunta, a ver, realizo la respuesta, me dice muy bien, que en este caso figura como retroalimentación. Vemos, en comparación con este ejercicio gamificado, vemos que no tiene todos los elementos que contempla el ejercicio anterior, y tampoco contempla todos los elementos que hemos conversado previamente, pero sin embargo respeta algunos elementos, como este caso es la mecánica, la narrativa, que un poco colocará a los estudiantes en la situación que debe responder algunas preguntas para poder adquirir cierta cantidad de puntos. Muy bien, y en la medida que voy desbloqueando, bueno, voy adquiriendo los puntos que me atañen para cada pregunta, y se van desbloqueando las preguntas subsiguientes. Muy bien. Ok, fíjense, en esta no presté mucha atención, me equivoqué, entonces me manda la alerta de incorrecto, y en la mecánica de juego anterior
veíamos que a los estudiantes se le permitían, le hacían la exhortación y le permitía desbloquear el siguiente nivel, brindándole pues la retroalimentación de cuál era la respuesta correcta. Para efectos de esta mecánica, el estudiante tiene que volver a reiniciar el juego. Bien, y con esto conlleva a conversar, pues, fíjense, esta es la experiencia que les mostraba al inicio, Burklack, que también un recurso en el cual usted puede gamificar, no sé si ya respondieron todos por acá, pero en la cual usted también puede hacer ese tipo de ejercicio gamificado como lo hace el Kahoot o como lo hace el Socrates. Un recurso bastante valioso y bastante potente que pueden sacarle provecho para realizar unas experiencias gamificadas es el Genially. Y finalmente con esto un poco vamos cerrando esta parte de compartir, porque si bien es cierto que dentro de la web existe un gran número de recursos que le permiten construir experiencias gamificadas, el Generic tiene la particularidad que en la cual usted puede utilizar algunas plantillas ya prediseñadas. Y por otra parte también, ese apartado de lo que es el poder contextualizar cuál va a ser la mecánica del juego y la narrativa, ya pudiera irla garantizando utilizando estas plantillas. A ver, vamos a volver acá. Entonces, cuando usted ingresa al Genially, fíjense que tenemos todo este abanico, todos estos módulos de presentación, dossier, experiencia y learning. Vamos a entrar aquí, gamificación, imagen interactiva, infografía horizontal, infografía vertical, guía, video presentación, personal branding, social o en blanco. En la módulo de gamificación, ya usted tendrá aquí pues algunas plantillas ya prediseñadas. En este caso para el segundo ejercicio que les mostré, ya tienen, que ya se encuentra dentro de estas plantillas. Por ejemplo, aquí tenemos el sube-baja, balance, resultados de encuestas, un ejercicio de quiz, quiz de crucero, un poco también trabajando ya con la... tenemos un ejercicio de trivia. A ver, tenemos por acá diversos también tipos de juegos de mesa que usted puede utilizar. Por ejemplo, estos son bastante útiles en lo que es el juego de mesa, el juego de oca, Jumanji, el juego de tablero, que es como una especie de monopolio. Y pues tenemos unos diversos abanicos ya de plantillas prediseñadas para poder generar este tipo de experiencias. Asimismo, pues tenemos otro ejemplo acá también. Ahora a jugar, responde correctamente, estás preparado, entonces ya empieza como la parte de la narrativa para indicar al estudiante y poner en contexto cuál va a ser la mecánica que debe realizar para poder llegar a la meta. Entonces tenemos aquí el escenario, el personaje del héroe, y empiezan un conjunto de preguntas que el estudiante debe, en este caso no es la respuesta correcta, la mecánica le dice vuelve a intentarlo. Entonces vamos a la siguiente opción para probar. Entonces ya en este tipo de respuesta es la correcta y el estudiante, fíjense, puede adquirir un nuevo superpoder, que es el superpoder de fuerza, y le permite continuar y desbloquear el siguiente nivel. Seguidamente tenemos esta interrogante. El estudiante puede responder en duda, sí o no. Ya tenemos acá. Vemos que no es la respuesta correcta. Le permite al estudiante volver a intentarlo. Pero en este caso, para este efecto, no permite al estudiante el poder desbloquear y continuar, sino que en la medida progresiva, si hay un error, tiene que volver a la base de la experiencia, a la base del juego. ¿Ya?
Acá, desbloquea, siguiente. De igual manera. Hasta que el estudiante puede responder correctamente y le permite obtener un nuevo superpoder y desbloquear el siguiente nivel. Entonces de esto consta este ejercicio como manera de ejemplo. En el caso de la mecánica del juego le permite, si el estudiante a partir de la segunda pregunta, si no le atina a la pregunta, tendrá que volver a la pregunta base para así ir continuando, ir a hacerte nuevamente el recorrido por la experiencia. Entonces son 3 de los ejercicios que queríamos mostrarle la tarde de noche de hoy. Bien, Jonathan, que es el compañero que nos ha estado compartiendo y apoyando con el chat de la, del Zoom, y las personas que nos siguen a través de la transmisión por medio de la fanpage de Facebook de Formación Continua. Jonathan, si nos puedes alcanzar alguna de las inquietudes que nos han compartido nuestros participantes. De acuerdo. 3 preguntas tenemos vía Zoom. Una la formula Gonzalo Cruz. Preguntaba al principio qué es un breakout room y preguntaba a su vez si en el diplomado se enseñará sobre gamificación. Por otro lado, tenemos también la pregunta de Tulio Toches, si se les enviará por correo esta presentación, ¿no? Y por último, Nelly Quispe pregunta si las plataformas Sonle y Cocori son gratuitas. Son todas las preguntas. Fíjate, en relación del diplomado de Educación y TIC, supongo que se refiere a nuestro compañero. Precisamente no hay dentro de los cursos, hay un curso en particular que se llama Diseño de Materiales Didácticos. Podemos tomar como elemento transversal el tomar elementos de la gamificación y elementos de la teoría del juego para poder construir algunos ejercicios interactivos con los elementos de la teoría del juego. Pues. Es decir, no hay un curso propio de gamificación, pero sí podemos tomar elementos de la gamificación para poder construir algunos ejercicios interactivos. Sí, en relación a alguna de las preguntas que planteadas en relación a las plataformas Zoomle y Cocori, bueno, realmente no tengo seguridad si son de todo gratuitas, pero sí, Jonathan, les comento que, fíjate, en la gran mayoría de lo que son los recursos web para poder realizar ejercicio interactivo, tienen 2 versiones. Tienen una versión free y tienen una versión paga. Con la versión free puedes realizar algunas experiencias, puedes diseñar algunos recursos, y en cambio con la versión paga tienes con mayor cobertura de plantillas o recursos ya prediseñados que nada más tendrías que ajustar a tu experiencia. No sé si me hago entender, pues, ves básicamente eso, su gran mayoría, las grandes plataformas para realizar recursos interactivos en la web tienen su versión free, que con ella podemos hacer muchos recursos, y con su versión paga tenemos mayor cobertura a plantillas, a escenografías, a personajes, que nos permite tener una experiencia un poco más rica, digamos, con mayor cobertura de recursos. Claro. Sí, disculpa, aquí un poco también para hacer la aclaratoria a no recuerdo el nombre de nuestro primer amigo. Ciertamente en el diplomado le codicé el comentario acerca del diplomado, porque la pregunta iba orientada al diplomado.
pero bien es cierto que en el mes de enero, y hacemos la salvedad acá, a partir del mes de enero va a estar abierta el espacio a través de la Oficina de Educación a Distancia y la Oficina de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a un curso de verano que tiene que ver propiamente con gamificación. Entonces, ojo, sí, en el curso, en el diplomado propiamente, dentro del curso de diseño de materiales multimedia, tomaremos en cuenta elementos de la gamificación para realizar estos objetos de aprendizaje, pero sí a nivel de concreto y más ajustado a la gamificación en los cursos de verano que se propondrán por medio de la Oficina de Educación a Distancia y en articulación con formación continua, dictaremos unos cursos propiamente centrados en la temática de gamificación. Y allí pues sí conoceremos más en función a los preceptos teóricos, a la justificación y el reconocer el cómo poder hacer el diseño instruccional de una experiencia gamificada y así como poder hacer el desarrollo, en este caso el desarrollo e-learning de una experiencia gamificada con el conjunto, con la gran variedad de recursos que podemos encontrar en la web. Muy bien. Hay dos preguntas que formula Gladys Ticona. La primera es, ¿cuáles de las plataformas donde se puede usar la gamificación son gratuitas? Es decir, algunos nombres específicos, ¿no? Si hay algunas que pudieses mencionar o recomendar específicamente, ¿no? Y la siguiente parte de su pregunta es, va acompañada de un comentario, dice, la gamificación parece necesitar de las TIC. ¿Cómo podríamos aplicar la gamificación en centros educativos donde muchos de los estudiantes no cuentan con laptops o celulares? Ojo, sí, fíjate, es que, a ver, vamos con la primera pregunta. Pero fíjate, voy a compartirlo por el chat, algunas herramientas que yo sugiero. Por ejemplo, esta WordClap, una herramienta en la cual usted puede hacer algunos ejercicios gamificados. Es muy intuitiva, muy sencilla. Quizás a nivel de línea gráfica, Kahoot es un poco más estética y un poco más atractiva, pero básicamente esta herramienta Voclac es bastante sencilla, bastante intuitiva que podemos usar. Mira, fíjate, el Genially es una herramienta muy potente, muy valiosa que podemos utilizar para hacer algunos ejercicios gamificados, el Flick Quiz, el Quiz, voy a ver si las copio acá por el chat para que puedan también darle seguimiento por la web. Son algunas que bueno, puedo recomendar que pudieran utilizar para poder tener en principio, algunas experiencias gamificadas. Pero como les comentaba previamente, sí, en su gran mayoría los recursos que ofrece la web, en su versión free, podemos tener unas experiencias muy, muy enriquecedoras con nuestros estudiantes. Y pues, fíjate, también, Jonathan, fíjate, hay una herramienta muy valiosa y pareciera que nosotros podemos asumir que lo que está en la web es tecnología de punta y que con otros recursos no podemos hacer ejercicio gamificado. Pero fíjate, el PowerPoint, a pesar de que es una herramienta de escritorio, con ella podemos realizar ejercicios bastante interesantes, bastante atractivos de gamificación. Sí, y recuerdo con ello, fíjate que hace un par de añitos cuando la Microsoft lanzaba su foro anual de docentes innovadores, hubo una participante que ganó uno de los puestos principales con un recurso multimedia hecho en PowerPoint. Entonces, cómo enseñar a los chicos las vocales. Entonces, mientras, distintivamente del recurso web o recurso de escritorio que utilicemos, mientras podamos prever que nuestro ejercicio gamificado cuente, y esto hacía colación
anteriormente cuente con una nueva narrativa y que la mecánica esté muy clara, yo creo que con eso es fundamental. Hay otras herramientas que conversábamos en estos días, JClick. JClick es una herramienta muy valiosa en la cual yo puedo realizar ejercicio interactivo con mis estudiantes. Otra aplicación que podemos utilizar bien sea en la web o en escritorio, que es Scratch. Puedo realizar animaciones y ejercicios interactivos gamificados con mis estudiantes de calidad, pues. Y bien cierto que puedo utilizar los elementos que vienen por defecto en la aplicación, como puedo importar elementos de, de Freepik o Flactic, en este caso de iconografía que deseo utilizar para mi ejercicio. Muy bien. Bueno, las preguntas estas serían todas las que hasta ahora han llegado a través del chat de Zoom y ninguna de Facebook Live. Sí, fíjate, hay un tema muy sensible, Jonathan, que ahorita que alguno de los participantes comentaba, cómo realizar una experiencia gamificada en contextos cuyas realidades son muy vulnerables. Entonces, fíjate, es algo que nos conlleva al proceso de poder discernir que no necesariamente, pues, ojo, que nuestro encuentro de hoy tiene que ver con experiencias gamificadas con e-learning, pero ciertamente la gamificación en gamificación no solamente puedo utilizar recursos tecnológicos, recursos web, yo puedo tener una experiencia gamificada como estudiantes sin implicar el recurso de recursos técnicos. O sea, yo mientras que en una experiencia de interacción con el otro, los elementos que resaltábamos anteriormente, Jonathan, la narrativa, la mecánica del juego, mientras se respeten esos elementos de la gamificación, podemos tener una experiencia bastante rica, bastante nutritiva. Ojo, nosotros desde Educación a Distancia le estamos dando el plus de que en medio de nuestra apuesta por integración de las TICs en los contextos escolares, recomendamos, sugerimos ciertas herramientas que pueden favorecer este proceso de transversalización de las TIC en la educación. Y en relación a ello, si en un contexto vulnerable puedo utilizar recursos TIC y trabajarlos de alguna manera con elementos cooperativos. Así sea, mira, con un celular, con un teléfono, con una tablet, pero puedo innovar allí y poder utilizar elementos presenciales con la gamificación y poder tener algunas experiencias de trabajo colaborativo utilizando recursos TIC que conlleven a un ejercicio gamificado. Es una pregunta bastante sensible porque realmente los contextos son totalmente distintos. Y yo creo que también pudiera surgir por allí la inquietud, cómo tener una experiencia gamificada y learning con la realidad de conectividad que tenemos en Latinoamérica. Y realmente es un ejercicio que nos lleva a nosotros, mira, no a quitarnos el sueño, sino realmente a buscar los modos y los medios para poder hacer realidad estas experiencias en mi contexto. Sé que es difícil, que de pronto no vamos a dar las soluciones así como la tabla de Moisés, las últimas, pero sí, realmente yo creo que lo que priva en todo esto es que tengamos la disposición de poder innovar y transformar nuestras prácticas educativas. Y pues sí, respetando estos dos elementos o estos elementos de una experiencia gamificada que tiene que ver con lo que es la mecánica del juego, la narrativa, establecer las metas establecer las metas, el que haya esa posibilidad de los estudiantes de poder elegir y de ponerse en situación como resolver los problemas bajo diversas formas. Y pues mientras haya ese sistema de recompensa, ese sistema de retroalimentación que permita alentar y animar al estudiante a seguir en ese proceso de construcción, yo creo que todo eso responde al poder tener una experiencia bastante favorable. Sí, ciertamente,
La gamificación, más que una tecnología, es una metodología que atiende a principios y que toma en cuenta un conjunto de aspectos que son perfectamente también aplicables en un contexto presencial y para el cual no necesariamente se requeriría de elementos tecnológicos como tablets, celulares, laptops, que perfectamente pueden adaptarse al contexto, porque son principios que tienen una implicancia pedagógica y sin duda pues se puede hacer a esas adaptaciones. Es responsabilidad de los educadores ser lo más creativos posibles con ellos y adaptarse. En muchos casos pueden recurrir a material reutilizable, ¿no? Que ahí puede haber disponible tanto en las casas como en las propias aulas de los centros educativos. Y en nuestro caso, en la apuesta por la educación a distancia mediada por tecnología, pues también recurrir a algunos recursos que se tengan. Ciertamente, como todo proceso, siempre cuenta con limitaciones y a variables que muchas veces sobre las que no se tiene control, ¿no? Un ejemplo de ello es pues el estado en que nos encontramos actualmente de pandemia y las limitaciones y las brechas tecnológicas que existen en el país y en general en todo el continente. Muy bien. Bien, de mi parte todo es esto lo que hay por hoy, no tenemos más comentarios ni preguntas en el chat de Zoom y en Facebook no tenemos comentarios. Entonces, queda, si quiere, si alguno de los participantes desea hacer algún comentario, alguna reflexión y compartirla, puede abrir su micrófono, o si no, pues damos paso para continuar con la actividad. Jonathan, la profesora Gladys Ticona ha puesto un último comentario sobre gamificación, no sé si la puedes leer. Claro. Ajá. En muchos países como Estados Unidos, Europa, por su contexto, la gamificación en la secundaria es común. ¿Nos puede compartir alguna experiencia de aplicación de la gamificación en e-learning en Latinoamérica? Sí, bien, es cierto que, John, por cierto, conversamos hace unos días. Yo creo que el Observatorio del Tecnológico de Monterrey nos muestra algunas experiencias significativas de gamificación. Fíjate, en lo personal hace un tiempito tuve la oportunidad de colaborar como diseñador instruccional para un proyecto de formación del talento humano, un proyecto que tenía que ver con normas de seguridad, con riesgo laboral, y pues entonces tomamos la mecánica del juego de Jenga para un poco gamificar la experiencia y poner en contexto a los participantes que por medio de la mecánica de este juego poder adquirir, o no tanto el conocimiento, sino tener una postura más sensible al cómo prevenir los riesgos operacionales. Sí, si bien es cierto también el recurso de ejemplo que le mostré como primero viene respondiendo a un banco de recursos de cápsulas de recursos e-learning que se diseñó para un curso de filosofía que fue hecho acá en el Perú, pues. Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos a nuestro ponente, David Cordero, en esta oportunidad con la presentación. Agradecemos su asistencia. No sé si te quieres despedir tú directamente cerrando esta sesión, David. Pues sí, mira, para con todos, muy agradecido por la receptividad que hemos tenido. Es un tema que está en construcción, fíjate, porque a pesar de que la gamificación si viene en sus cuantas décadas trabajando a nivel organizacional como sistema de compensación del talento humano, básicamente va teniendo auge en el sector educativo desde el 2008,
y hasta hoy son muy pocas las experiencias que se vienen sistematizando, pero si bien es cierto, yo creo que este espacio propicio a motivar, a motivar pues a que podamos ir apropiándonos e ir innovando algunas estrategias y que más a ello también podamos irla sistematizando esas buenas prácticas para poder a futuro pues, formar comunidades de aprendizaje de este tipo de conocimientos. Así que muchas gracias con todos y bueno, esperemos que en nuestros conversatorios a partir de enero de 2021 podamos ir rescatando espacios como estos y pues que de alguna manera también la serie de cursos que vamos a poner a disposición al público puedan responder a los ejes de interés de cada cual. Reiteramos, curso de gamificación, tenemos también previsto un curso de diseño instruccional y learning para poder diseñar experiencias significativas mediadas por las TIC. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No, gracias. Reiterando el agradecimiento, también la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Oficina de Educación a Distancia les agradece su asistencia y con ello damos por culminado esta videoconferencia. Muy amable de su parte. Buenas noches y gracias nuevamente.